Hola, bienvenidos a mi presentación Redefiniendo el testing continuo en entornos Kubernetes. Bueno, yo soy Carlos Gauto, también conocido en las redes como Charlo Automatiza. Tengo más de 18 años de experiencia trabajando en tecnología, soy líder de proyectos de Mercado Libre, soy Playwright Ambassador, soy Grafana K6 Champion, Selector Hub Ambassador y también soy speaker. Ya tuve la posibilidad de dar varias charlas en Nerdola, así que feliz de estar aquí. Dejo mis redes, mi site, para que podamos estar en contacto. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a estar hablando un poco sobre lo que es CI/CD tradicional y su situación, qué es Kubernetes, una breve introducción, qué es TestCube, que es una herramienta, que es la herramienta principal con la que vamos a estar hablando como alternativa a la orquestación de pruebas automatizadas, y un poco unas conclusiones de todo esto que vamos a ver hoy. Bueno, si hablamos de lo que es CI/CD tradicional, vamos a estar hablando de lo que se llama la integración continua o continuous integration, que se trata de la práctica de fusionar cambios en el código por parte de todos que realizan todos los desarrolladores en un repositorio principal, varias veces al día. Cada vez que se realiza un commit, un servidor de integración continua, como por ejemplo Jenkins, va a compilar el código, va a ejecutar pruebas unitarias, va a asegurar que los nuevos cambios no afecten la construcción del artefacto, y eso es lo que se encarga la integración continua. Cuando hablamos de entrega continua o de continuous delivery, se trata de la extensión de la práctica de integración continua, donde vamos a asegurar que el código que se integró a nuestro repositorio siempre esté en un estado desplegable, o sea, que siempre esté listo para estar disponible en un entorno. Por ejemplo, después que el código pasa las pruebas unitarias, se van a poder ejecutar otras pruebas adicionales de integración, pruebas funcionales, podría ser pruebas de seguridad, y el código se prepara para ser desplegado en un entorno, por ejemplo, de preproducción. Un ejemplo podría ser una aplicación web que pasa automáticamente por pruebas de APIs y de interfaz de usuario, y así vamos a poder orquestar eso dentro de nuestro flujo de Continuous Delivery. Cuando hablamos de despliegue continuo, vamos a hablar también de la extensión, la continuación de la entrega continua, en la cual una vez que ya nuestro código está integrado a esa rama principal, ya tenemos un artefacto que se construyó, se le realizaron pruebas, vamos a querer ese artefacto poder desplegarlo ante cada cambio en un ambiente. O sea que esa es la práctica del despliegue continuo. Hay muchas empresas en la actualidad que hacen, existe la posibilidad de hacerlo eso manual o también automático. O sea que podrías ir pasando ante cada cambio de tu código, podrías ir pasando, haciendo la integración continua, haciendo el delivery continuo y también ese despliegue continuo a múltiples ambientes. Podés hacer todo este ciclo de manera desatendida desde que se hace un cambio en el código, se despliega en un ambiente productivo automáticamente, se hacen las pruebas, se podrían hacer pruebas funcionales y no funcionales. De ahí también podríamos pasar automáticamente a un ambiente productivo. eh, Siempre va a estar asociado un poco a la madurez que tenga la organización para realizar eso. Otras organizaciones, por ejemplo, tienen todo este flujo automático, pero en el momento de hacer el despliegue hacia un ambiente productivo, sí se realizan controles y sí se encarga que alguien de manera manual pueda ejecutar eso y asegure que llegue al ambiente correspondiente. Ahí hay un ejemplo en ese gráfico. Hay múltiples posibilidades, ¿no? En ese caso tenemos el equipo de desarrollo que tiene un repositorio Git, y tenemos como server Jenkins, que se encarga de, por ejemplo, construir, hacer las pruebas unitarias. Eso podría tener asociado un servicio de contenedores en Docker que construya nuestra imagen, la publique en un registry
y también quede disponible. Todo eso puede estar integrado a un mecanismo de alerta para que en todo momento tengamos feedback de lo que está sucediendo, por ejemplo, mediante alertas de Slack. Luego que se finaliza esa etapa, podríamos tener esa parte de despliegue continuo, en el cual podríamos hacer un despliegue cada vez que suceda esto a un ambiente de sandbox. Otra vez lo mismo, tendríamos que hacer pruebas de integración, pruebas de performance, comunicar mediante un sistema de alertas, y podríamos hacer opcional, como mencioné, eso mismo hasta llegar a producción. Entonces, cuando hablamos de CI/CD tradicional, hablamos de algo de este estilo. Insisto, esto es un ejemplo, pueden haber múltiples opciones, pero la idea general es esa. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de qué es Kubernetes. Kubernetes es una plataforma de código abierto que ayuda a gestionar las aplicaciones mediante el uso de contenedores. Si tuviésemos que imaginar a Kubernetes, podríamos imaginarlo como un director de orquesta que asegura que nuestras aplicaciones estén en el funcionamiento correcto, ¿no? Gestionando dónde y cómo se ejecutan, y que también va a estar gestionando la salud de nuestras aplicaciones. De manera de que si, por ejemplo, tenemos alguna instancia que quizás tiene algún problema, Kubernetes se encarga de orquestar eso, ordenar, y en caso de que algo no esté correcto, sacarlo de línea y volver a intentar recuperarlo. Entonces él es el orquestador que va a ayudar a que nuestras aplicaciones siempre estén online. Vamos a hablar de algunas definiciones de, que utiliza Kubernetes. Como mencioné, en Kubernetes tenemos el concepto de contenedores. Un contenedor es una pequeña unidad que contiene todo lo necesario para ejecutar una parte de nuestra aplicación. Pensemos a los contenedores como una pequeña caja que tiene la aplicación, las configuraciones, el código, la librería, todo lo que sea necesario para su correcto funcionamiento. En la imagen de la presentación, lo que vemos son dos contenedores diferentes. Uno, por ejemplo, que tiene todo lo necesario para ejecutar una aplicación de backend utilizando Nest.js. Todo lo que está dentro de ese contenedor tiene lo necesario para que esa aplicación sea funcional. Y lo mismo con el otro contenedor, que es una aplicación de React, que también adentro de esa aplicación está, ese contenedor contiene todo lo necesario, todo lo necesario, configuraciones, todo lo que sea necesario para que esa aplicación esté lista para ser ejecutada. Entonces, vamos a tener dentro de los contenedores esta pequeña unidad con todo lo necesario para que nuestra aplicación sea funcional. Hay dos ejemplos, uno de frontend, uno de backend. Podría ser con cualquier tipo de tecnología. Luego tenemos los pods. Ese es el componente básico de Kubernetes. Que cada pod puede contener uno o más de esos contenedores que mencionamos previamente. Dentro de ese pod vamos a poder configurar también NX contenedores, y esos pods son también como pequeñas cajas que siempre van a ir juntos. Digamos, ¿no? Un pod que contiene adentro todas estas pequeñas cajitas que mencionamos previamente, que son los contenedores, siempre van a viajar juntos de alguna manera, y todos esos contenedores dentro de ese pod van a compartir todos los recursos, que sean, por ejemplo, almacenamiento o red. En este ejemplo también tenemos un pod de backend, en el cual dentro de ese pod de backend tenemos tres contenedores de nuestra aplicación de backend utilizando Nest.js. Entonces, contenedor, pequeña unidad, un pod es un agrupador, o es un componente que agrupa una determinada cantidad de esos contenedores que comparten los recursos. Pero entonces, ¿qué es Kubernetes y cómo funciona, no? Bueno, una de las funcionalidades claves que tiene Kubernetes eh, es la posibilidad de, como mencionamos, mantiene esa armonía, se encarga de orquestar que nuestras aplicaciones estén eh, en funcionamiento correcto. Si hay algo que si hay algún contenedor que tiene algún problema, él se encarga de curarlo, por así decirlo, ponerlo o sacarlo de línea. Entonces él va a asegurar que nuestra aplicación siempre esté online.
y va a poder aumentar también, así como una característica clave de Kubernetes es esto de la escalabilidad, porque así como dentro de cada pod nosotros vamos a poder agrupar estos contenedores, también vamos a tener la posibilidad, o Kubernetes nos da esa posibilidad de poder ampliar tanto dentro de cada pod la cantidad de contenedores que, de acuerdo a las necesidades que tenga mi aplicación, tenga que tener disponible, o también ampliar la cantidad de pods. Entonces yo podría hacerme muy grande o más chico, de acuerdo a las necesidades, y eso es lo que va a permitir Kubernetes simplificar, ¿no? Que él va a ir entendiendo y va a ir haciendo lo necesario para hacerse lo suficientemente grande o lo suficientemente pequeño y nos permite esa elasticidad. Entonces vamos a aprovechar de esto, ¿no? La escalabilidad, la autocuración, por así decirlo, que mencionaba, de que si tenés algún contenedor que tiene algún problema, él mismo se encarga de sacarlo y volverlo a poner en línea para que todo esté en armonía. Entonces, eh, Kubernetes nos va a permitir simplificar todo ese despliegue y gestión de versiones, ¿no? Porque él se encarga que todo eso trabaje en armonía. Y por último, para cerrar, que es algo que también favorece Kubernetes, es que cada vez que nosotros querramos lanzar una aplicación, lo vamos a poder hacer de manera progresiva, ¿no? Prendiendo y apagando estos contenedores con las nuevas versiones. Esto va a permitir que nuestra aplicación, por ejemplo, no tenga downtime, entre otras cosas. Bueno, dicho un poco, un repaso muy breve de lo que es Kubernetes y qué es lo que soluciona a alto nivel, vamos a hablar de TestCube, que TestCube es una plataforma de orquestación y ejecución de pruebas automatizadas en entornos Kubernetes. Entonces, todo lo que mencionamos que como beneficio del uso de Kubernetes, TestCube, como está, nació para ser utilizado en entornos Kubernetes, aprovecha y maximiza todo eso que dispone Kubernetes. Actualmente hay más de 1000 empresas que utilizan semanalmente el agente open source, porque también tiene un agente de pago, para realizar más de 20 millones de pruebas. O sea, el nivel de uso que tiene TestCube en la actualidad es bastante alto. Y entre las principales herramientas de pruebas automatizadas que actualmente soporta TestCube, vamos a encontrar, por ejemplo, Grafana K6, Postman, Cypress, Playwright. Vamos a poder crear también scripts personalizados y ya vamos a ir viendo un poquito más en detalle todo lo que nos provee TestCube. Ahora, al principio hablamos de CI/CD tradicional y los beneficios que eso tiene, ¿no? De tener siempre una versión construida y lista para ir a producción, con la posibilidad de chequear en todo momento los diferentes tipos de prueba, los diferentes niveles de prueba. Eso está buenísimo. Ahora, cuando tenemos el desafío de que tenemos quizás múltiples equipos que tienen múltiples suites de pruebas, que quizás hay relación entre esas suites de pruebas, hay dependencias, entonces estamos hablando de un esquema de orquestación de pruebas quizás más complejo que utilizar lo que se denomina como CI/CD tradicional. Ahí es en donde quizás TestCube comienza a ser una alternativa, porque imagínense que tenemos múltiples equipos que a su vez, imagínense que esos múltiples equipos trabajan con múltiples microservicios y que la realidad es que nosotros tenemos que analizar que todo lo que sucede dentro de ese conjunto de múltiples microservicios funcionen como un todo. Entonces, la orquestación de pruebas automatizadas que tengo que hacer, la voy a tener que hacer eh, alineado a eso, ¿no? Voy a tener que hacer muchas pruebas funcionales, no funcionales, para cada uno de esos microservicios, y recién cuando todo eso funcione, voy a poder decir que esos N microservicios están listos para ir a un ambiente de prueba. Entonces ya ahí el CI/CD tradicional creo que nos empieza a quedar un poquito corto y ahí es donde tenemos que pensar en esta alternativa de TestCube como algo a considerar. Como les mencioné, las integraciones que tiene TestCube actualmente son, son múltiples y diversas. Ahí hay algunos ejemplos, les voy a mencionar algunos, los principales, como por ejemplo, para ejecutar nuestras pruebas que diseñamos automatizadas con Postman, nuestras pruebas con Cypress,
con Grafana K6. Podemos incluso, si tenemos un curl de nuestras APIs, incluso poder también orquestar eso. Vamos a poder hacer pruebas no funcionales con Artillery. Vamos a poder hacer pruebas también utilizando JMeter. Incluso, como tiene soporte para proyectos Maven o Gradle, si utilizamos, por ejemplo, JMeter DSL, que es una alternativa para hacer eh, mm, pruebas no funcionales, basado en JMeter, pero como código, también vamos a poder integrarlo, así que es súper versátil. O sea que vamos a poder integrar tanto frameworks populares de la actualidad, como también la posibilidad de que si nosotros tenemos un framework custom, también vamos a poder integrarlo y aprovechar todo lo que tiene TestCube. Vamos a hablar de la filosofía y las funcionalidades de TestCube. En definitiva, lo que propone TestCube es orquestar todo o definir nuestro flujo como en la definición de nuestras pruebas, la ejecución, el escalado. Tiene algo muy importante para todo lo que tiene que ver con troubleshooting y por último la capa de reportes. Vamos a poder definir diferentes workflows dentro de esta plataforma y vamos a poder elegir el framework con que vamos a utilizar. Vamos a poder, como se menciona ahí, seleccionar los frameworks más populares de la actualidad y vamos a poder crear tantos workflows como sean necesarios. Eso lo vamos a poder hacer conectándolo con un repositorio GitHub. Vamos a poder incluso, podemos pegar código nuestro directamente y convertirlo él lo va a poder ejecutar. Por ejemplo, si yo tuviese un script de K6, podría directamente copiar y pegar ese script de K6, el código directamente. Ahí hay que analizar, ¿no?, los beneficios de eso o no, pero también lo va a poder, eh, lo soporta. Entonces acá vamos a poder combinar todos los workflows que nosotros querramos de los frameworks que nosotros utilicemos. Tanto conectándonos a un repositorio de GitHub, podemos subir directamente el código directo y va a quedar disponible dentro del catálogo de workflows para poder ser ejecutado. Entonces tenemos incluso la posibilidad de definir templates. Entonces vamos a poder, en base a los templates que ya existen, ya te arma todo el workflow. Hay templates de Playwright, de K6, y es súper sencillo de crear. Por otra parte, podemos, a nivel ejecución, vamos a poder ejecutar eso a demanda. O sea, una vez que creamos un workflow, lo vamos a poder ejecutar a demanda, pero tal vez también vamos a poder planificar, vamos a poder ejecutar. Imagínate que queremos que estas pruebas se ejecuten cada 5 minutos, queremos que se ejecute un día determinado, o podemos también encadenar esta ejecución a eventos. Entonces, si se despliega nuestra aplicación, también vamos a poder enchufarlo de manera que active la ejecución de nuestros workflows. Entonces, eso es algo que es súper práctico porque podemos hacerlo manualmente, a demanda, de manera planificada o también a partir de eventos. Como mencionamos, podemos aprovechar todo lo que provee ya Kubernetes para el escalado. Entonces, algo que me parece muy interesante, un caso de uso muy interesante a tener en cuenta es que, imagínense que tenemos que hacer pruebas de performance y en ese caso necesitamos una alta escalabilidad porque necesitamos múltiples agentes para realizar una prueba eh, grande. Entonces, tranquilamente podemos tener de 1 a 1000 instancias de nuestro framework gestionado mediante la ejecución eh, paralela que ya provee de manera nativa TestCube. Entonces solamente vamos a poder, con solamente seleccionar el framework y decir que vamos a ejecutar, que vamos a hacer una ejecución paralela, eh, y vamos a poder hacer ejecución distribuida, no solamente de herramientas de pruebas de performance como K6, sino también si que tenemos la necesidad de hacer pruebas distribuidas con Playwright, con Cypress o cualquiera de los otros workflows, frameworks que soporta, lo vamos a poder hacer. Entonces simplifica mucho también eso, esta posibilidad de que si tenemos que hacer una prueba a alta escala, solamente con crear un workflow de este estilo, configurarlo, decir con cuántos hilos se va a querer ejecutar, él se va a encargar de ejecutar la misma eh, cuando necesitemos, ¿no? Y como mencionamos previamente, a demanda o, o a partir de un evento o planificado. Y eso está buenísimo, así es como se ve si tuviésemos que hacer una ejecución distribuida de una prueba de performance utilizando
K6. En este caso, por ejemplo, vamos a estar ejecutando nuestra prueba con 3 agentes diferentes o con 3 workers, eh, como lo denomina TestCube, pero es muy simple y visual. Y acá vamos a poder configurar lo que sea necesario para ejecutar. Vamos a poder ver las ejecuciones, vamos a poder ver los logs de una manera muy práctica. Aquí lo mismo. Si tuviésemos que hacer lo mismo, pero para concatenar múltiples workflows para hacer una prueba funcional, también podríamos hacerlo. Por ejemplo, podríamos concatenar workflows para hacer una prueba de API, luego para hacer una prueba de UI y por último hacer una prueba de performance de todo eso. Entonces vamos a poder crear workflows mucho más avanzados. Primero vimos que creamos un workflow de un único framework. Con esto vamos a poder crear frameworks, crear workflows que concatenen o enlacen múltiples workflows. Creamos workflows mucho más robustos. Todo lo que tiene que ver con reportes, tiene unos dashboards que nos dan información muy valiosa de todo lo que sucedió con tanto nuestros, eh, nuestros workflows individuales o estos avanzados que enlazan más de un workflow. Y vamos a poder ver todo lo que sucedió a nivel flujos combinados o también individual. Entonces, vamos a ver en todo el tiempo qué información, cuánto tiempo llevó, cómo va esa tendencia entre pruebas fallidas y pruebas eh, correctas. Hay un montón de información. Incluso esto se puede extender e integrar con otras herramientas como Grafana para visualizar estos reportes. Entonces, no es solamente lo que ya dispone TestCube como plataforma, sino que también tenemos la posibilidad de exportarlo y aprovechar eso también en otras plataformas como Grafana. Y acá también vemos otro gráfico de cómo se van viendo esa tendencia de ejecuciones a lo largo del tiempo, el porcentaje de éxito que tuvimos en la ejecución de nuestras pruebas de otra manera más gráfica. Para todo lo que es troubleshooting, vamos a poder ver rápidamente porque los gráficos nos permiten acceder puntualmente cuáles son, o los dashboards mejor dicho, nos permite acceder a cuáles son los workflows que fallaron. Y vamos a poder acceder no solamente a los logs, sino a los artefactos, o sea, toda la parte de exploración de los logs también es muy visual. Él automáticamente interpreta cuáles son todos los errores, dónde están, los resalta, entonces es muy práctico para hacer troubleshooting. También todos los artefactos que queden disponibles dentro de la plataforma van a poder, como por ejemplo reportes HTML que deje Playwright o cualquier otro tipo de reporte, también va a estar embebido dentro de la plataforma. Entonces vamos a poder revisar de manera muy práctica y cómoda si algo falló y vamos a poder analizarlo de manera simple. Y acá vamos a ver una demo en el cual ya tenemos múltiples workflows creados y lo que vamos a hacer es crear un workflow un poco más avanzado. Como mencioné al principio, podríamos crear workflows de múltiples frameworks. Por ejemplo, yo podría tener suites de pruebas diseñadas por un equipo en Postman. Podría tener suites de pruebas de otro equipo diseñadas utilizando Karate DSL. Podría tener otra suite de pruebas de otro equipo trabajando con Playwright, que hacen pruebas de UI, y también con Cypress. Y a su vez también podría tener workflows o de pruebas no funcionales utilizando K6 o JMeter DSL. Entonces imagínense ya una situación en la cual tenemos cierta complejidad entre las pruebas que tenemos que hacer, cierta complejidad entre la solución y ante una solución compleja vamos a tener que pensar en una orquestación más robusta de nuestras pruebas. Entonces, por ejemplo, acá vamos a elegir, como mencioné, Karate DSL. También tenemos pruebas hechas con Playwright. Y acá lo que estamos diseñando en este workflow es que es un orden. Todo lo que se ejecute en el primer workflow de las pruebas de karate, por ejemplo, le van a dar pie a que luego se ejecuten las pruebas con Playwright.
Y como yo podría agarrar y estructurar también workflows más complejos para que se ejecuten pruebas en paralelo. Por ejemplo, yo quiero que pruebas en paralelo que están diseñadas con diferentes workflows para diferentes microservicios se ejecuten primero. Entonces tengo unos microservicios que se prueban con Karate DSL, tengo otros microservicios que se prueban con Postman, y yo lo que digo es, una vez que se ejecute todo eso, recién ahí quiero que se ejecuten las pruebas de frontend que las tengo diseñadas utilizando Playwright y otra suite utilizando Cypress. Y a su vez, luego quiero que una vez que se ejecutó todas las pruebas de backend, todas las pruebas de frontend, se ejecuten las pruebas no funcionales utilizando una suite con Grafana K6 y otra suite utilizando JMeter DSL. ¿Por qué? Porque esto permite orquestar múltiples equipos que trabajen con múltiples tecnologías y vamos a aprovechar. Acá van a ver el panel. Esto está ejecutándose utilizando Minikube lo tengo desplegado de manera local a Kubernetes. Entonces ahí, una vez que ejecutamos este workflow, vamos a ir viendo que está ejecutando en paralelo, una vez que finalice todas las pruebas de backend, recién ahí van a empezar a ejecutarse las pruebas de frontend, porque así diseñamos nuestro workflow, y todo lo que esté ejecutando lo vamos a poder ir viendo, vamos a poder ir viendo los logs, si algo estuvo todo bien, buenísimo. Si algo está ahí a medida que va a ir caminando esta ejecución, también vamos a poder ir viendo. Vamos a ir viendo cómo está ejecutando dentro de nuestro clúster estas pruebas. O sea que en todo momento vamos a poder ir viendo si hay algún problema. También vamos a poder ir a nuestra instancia de Kubernetes para analizarla. Acá, por ejemplo, ya algo falló y podemos ir viendo qué es lo que falló. Y el reporte es muy, muy claro porque te resaltan un color muy fuerte, muy rojo, para que nosotros vayamos y focalicemos en analizar puntualmente qué es lo que sucedió. Entonces, acá se está ejecutando este workflow que ya es un poco avanzado, como mencionamos, ¿no? Es bastante complejo, pues tiene pruebas de APIs con múltiples workflows, múltiples frameworks diferentes, luego pruebas de frontend con otros workflows, con otros frameworks, perdón, y luego van a ejecutar nuestras pruebas de performance. Entonces, armamos una suite bastante robusta, utilizando múltiples frameworks, utilizando múltiples tecnologías. Esto es súper versátil, digamos, ¿no? Yo armé un ejemplo acá, pero imagínense que esto quizás en un entorno de integración continua convencional sería bastante complejo de orquestar, ¿no? Acá solamente puse algunos ejemplos que podrían estar en múltiples repositorios, podrían estar, como mencioné, utilizando múltiples tecnologías. Acá con algunos pocos clics pudimos crear un workflow que compagina y orquesta múltiples otros frameworks de manera de poder ver en todo momento qué es lo que se dio en cada uno de estas ejecuciones. Y lo que tiene interesante es que vamos a poder ver las ejecuciones tanto individuales, o sea, qué es lo que sucedió para cada uno de nuestros workflows, como también el workflow general. Bien, ahora un poco a modo de conclusión, tenemos que primero tener en cuenta que lo principal a tener en cuenta para considerar TestQt es primero analizar si aplica para nuestro contexto. La herramienta es súper poderosa. Estamos hablando de que nos va a permitir hacer una orquestación muy robusta de múltiples tipos de pruebas automatizadas en múltiples frameworks, de múltiples repositorios, con una estrategia eh, muy robusta, pero tenemos que analizar si efectivamente aplica. Si nosotros tenemos un contexto en el cual tenemos múltiples microservicios, las pruebas son muy complejas, hay interrelación entre microservicios, muchas pruebas a nivel frontend, también tenemos pruebas no funcionales, necesitamos hacer pruebas no funcionales, eh, por ejemplo, a alta escala. Puede ser un escenario que habría que analizar, que puede ser una alternativa a TestQt. Entonces, no necesariamente hay que salir corriendo bueno, usemos TestQt. Si de repente tenemos un microservicio
un frontend sencillo, quizás no aplica, ¿no? Entonces, lo más importante es eso, es analizar el contexto. Si tenemos múltiples aplicaciones que son complejas, necesitamos una orquestación de este tipo de prueba, puede ser una alternativa. Entonces, considerémoslo para ese contexto. Es una alternativa interesante para lo que es la integración continua o CI/CD tradicional. Creo que hoy por hoy adquirir conocimientos sobre Kubernetes para el área de calidad es muy interesante, así que también si aplica su contexto es una buena opción de a poder aprender Kubernetes. Es algo que se utiliza muchísimo. Nos va a permitir tener una orquestación robusta, vamos a tener múltiples integraciones y también es ideal para pruebas de performance, porque ya que podemos crear múltiples agentes y hacer una prueba a alta escala, y nos va a simplificar muchísimo. Quizás si lo tenemos que utilizar algunos otros mecanismos, quizás sería un poquito más complejo. Entonces, esas son las recomendaciones a tener en cuenta para el uso de TestCube. Muchísimas gracias por asistir, espero que les haya gustado, que sea de su utilidad. Les dejo mis redes sociales, mi site, para que estemos en contacto. Un placer estar nuevamente aquí en Nerdearla. Nos vemos pronto.